este tercer video se hablará sobre la evaluación de la operación de la empresa. La evaluación desde el punto de vista de la operación se basa en mediciones y comparaciones de hechos que ya han ocurrido y que son expresados en los estados financieros. Los métodos de evaluación desde el punto de vista de la operación se dividen en dos grupos: análisis de los estados financieros y análisis marginal o punto de equilibrio. Los estados financieros son los estados numéricos que se formulan con la finalidad de proporcionar periódica u ocasionalmente a propietarios, administradores, acreedores, instituciones de crédito y público en general información acerca de los resultados obtenidos en la operación de la empresa en un periodo y su situación financiera en una fecha específica. Se tienen tres principales estados financieros: el estado de pérdidas y ganancias, el cual es un documento financiero dinámico que informa sobre los resultados de operación de la empresa durante un periodo determinado; el estado de situación financiera, el cual es un documento de carácter estático, ya que muestra la situación financiera del negocio en una fecha determinada sin importar cuál será la situación posterior a ella; y el estado de variaciones en la situación financiera, que es el estado dinámico que informa en dos grandes grupos: la fuente y el destino de los recursos de la empresa en un periodo determinado. Dependiendo de los fines que se persigan en el análisis financiero, se pueden efectuar desde dos puntos de vista. El análisis interno, lo realiza una persona que está en íntimo contacto con la empresa y se utiliza para fines administrativos. Y en el segundo es el análisis externo, que lo llevan a cabo personas ajenas a la empresa y su finalidad principal es dar información a las instituciones financieras para acompañar solicitudes de crédito. Para el análisis marginal o del punto de equilibrio, los costos totales de operación de una empresa son aquellos necesarios para producir y vender sus productos o servicios. Estos se dividen en costos de producción y de ventas. Los costos de producción contemplan los costos de materia prima, sueldos y salarios y gastos indirectos, mientras que los costos de venta contemplan costos de flete, suelo y comisiones de vendedores. Los costos totales de operación de una empresa se clasifican en dos grupos: costos fijos, que se comportan de forma constante en las variaciones en las ventas, y costos variables, que son directamente proporcional a las ventas de la empresa. Los métodos de análisis, los tipos de análisis de los estados financieros se dividen en dos: los métodos de análisis vertical de los estados financieros y los métodos de análisis horizontal de los estados financieros. El primer método vertical se divide en cuatro tipos: método de reducción de las cifras a porcentajes, el método de razones simples, método de razones estándar y métodos gráficos. El primer método trata de igualar a 100% el total del activo y obtener el porcentaje que corresponde a cada una de las partidas que forman los grupos del estado de situación financiera. El método de razones simples determina y calcula un conjunto de razones financieras y establece relaciones entre las partidas de los estados financieros y de los grupos de partidas por medio de cálculos matemáticos. Las razones estándar son metas a seguir y constituyen medidas básicas de eficiencia que se comparan con lo real y así establecer desviaciones. Y los métodos gráficos, estos se dan por medio de figuras en el que se presentan los datos contenidos de los estados financieros. El método de análisis horizontal se divide en dos tipos: el método de aumentos y disminuciones y el método de tendencias. En el primer método se comparan los estados financieros de ejercicios contiguos, y en el segundo método, en esto se busca conocer los cambios ocurridos en la situación financiera y en el desempeño de la empresa a través del tiempo. Para los tipos de análisis marginal se tiene un solo tipo, que es el análisis del punto de equilibrio de operación. Este se divide en dos métodos: el punto de equilibrio de ventas y el punto de equilibrio de unidades. En el primer
tipo de método se busca lo que es determinar el volumen mínimo de ventas que debe tener la empresa para que no gane ni pierda de manera operacional. Las ventas son iguales a los costos y a los gastos de operación. En el segundo punto, pues lo que se busca es conocer el número de unidades que se producen, para los cuales pues el ingreso de la empresa es igual al total de costos y gastos de operación. En este punto, la utilidad de operación es igual a 0. Bueno, este tema que se expuso es importante conocerlo para poder manejar bien lo que es una empresa, ya que de alguna manera pues esta debe de planear su operación y a lo largo del tiempo pues se debe de analizar y medir cómo está funcionando esta.